Segunda jornada de puertas abiertas en el Senado y Terra quería enseñarles a todos nuestros seguidores cómo es esta institución por dentro y queremos hacerlo con unos invitados de excepción que nos van a acompañar en este recorrido por el Senado. Estamos ahora mismo con José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular, aquí en el Senado. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos empezado este recorrido en un sitio bastante especial. Estamos justo al lado del despacho de presidencia. ¿Y qué es esto que tenemos a nuestras espaldas? Bueno, este es un cuadro que se le conoce coloquialmente como el Callejero de Madrid, por una razón, porque luego si comprueba los nombres que aparecen relativos a los personajes que figuran en el cuadro, todos ellos son, o una gran mayoría son personas que en este momento tienen una calle dedicada en Madrid, ¿no? Pero bueno, en realidad es el reconocimiento de un poeta y político importante de la época de finales del 18 y el 19 por parte de Isabel II como poeta del rey, ¿no? de José Quintana, y que tiene, a lo mejor desde el punto de vista de su configuración, pues un detalle que incluso en esta propia ubicación nos puede llamar la atención. Si nos fijamos en el reloj de León, este cuadro, esta escena, representa el antiguo hemiciclo, ¿no? Eso le iba a decir, esto es el antiguo hemiciclo, claro, que ya no es donde se celebran ahora mismo los plenos del Senado. Se celebra sí algún acto solemne, como normalmente la toma de posesión, incluso alguna reunión de comunidades autónomas, pero digamos que no reúne en este momento las condiciones desde el punto de vista tecnológico para celebrar un pleno de manera habitual, ¿no? Entonces, ese reloj estaba ubicado en el antiguo hemiciclo y ahora está justo al lado del cuadro. Es el que lo tenemos aquí al lado. ¿Nos acercamos a verlo? Es el reloj que tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo del callejero se puede comprobar muy fácilmente, ¿no? Si uno empieza a leer los nombres que aparecen por aquí, comprobará eso, que un número muy importante de estos nombres pues tienen una calle dedicada en Madrid, ¿no? Y bueno, el cuadro, que está fundamentalmente dedicado a Manuel José Quintana y sobre todo un reconocimiento después de lo que él había sufrido una vez superado el tema de la guerra de independencia, que había estado preso, bueno, pues refleja esa situación en relación a él, pero tiene, por así decirlo, esa serie de particularidades, ¿no? Y desde el punto de vista de los detalles, para entendernos, pues bueno, es curioso que el reloj que aparecía en el cuadro ahora está también al lado del cuadro. O sea, que este reloj estaba antiguamente en este salón de plenos. Estaba justo en un salón que tenemos ahí al lado. Vale, vamos a continuar, si le parece, por aquí, para poder seguir viendo el Senado, que estos días abre sus puertas para que los ciudadanos puedan ver cómo es por dentro, ¿no? Yo creo que es bueno que el conjunto de la sociedad española conozca físicamente las cámaras de representación, tanto el Congreso como el Senado, ¿no? Tanto esto es lo que se está haciendo estos días, y no solamente por el propio interés que desde el punto de vista histórico, que desde el punto de vista arquitectónico tiene, sino que yo creo que esa aproximación física también facilita, por así decirlo, una mayor aproximación y un mayor conocimiento y sobre todo una mejor comprensión de lo que se hace realmente en esta casa, ¿no? Porque esa era una de las preguntas que yo le quería hacer a usted. ¿Qué se hace realmente en el Senado? Se ha dicho mucho últimamente que el Senado no es del todo útil, que no sirve como Cámara de Representación Territorial, que fue para lo que en un principio fue creado. ¿Qué se hace actualmente en el Senado? ¿Para qué sirve el Senado? Pues hombre, sirve junto con el Congreso para representar a todos los españoles. Es decir, nuestra democracia se articula en torno a lo que se conoce como un Estado bicameral, es decir, que hay dos cámaras de representación, el Congreso y el Senado. En el caso concreto del Senado, con un papel muy bien definido desde mi punto de vista en la Constitución, que es, por una parte, actuar como cámara de reflexión, cámara de segunda lectura. Incluso hay algún autor que habla de cámara de enfriamiento, ¿no? Quizá por la anécdota esta entre Jefferson y Washington, cuando se discutía en Estados Unidos si debía de ser un Estado bicameral o solamente una cámara, y Jefferson era partidario de una sola cámara y Washington de las dos. Pues tomando un café, Washington pide 2 tazas, ¿no? Y vierte el café en la taza que estaba vacía y dice: mira, para esto sirve el Senado. Qué buena anécdota. Claro, él quería simbolizar de alguna forma que todos los procesos legislativos necesitan un periodo de reflexión importante, ¿no? Un periodo de enfriamiento, un periodo en donde muchos debates que a lo mejor no ha habido posibilidad de llegar a un consenso en una de las cámaras, sí se puede llegar en la otra. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce claramente en un enriquecimiento del cuerpo legislativo y fundamentalmente en algo que me parece más importante,
en un fortalecimiento de lo que es el Estado democrático. También soy consciente de que eso pues no siempre es fácil de explicar o no siempre es fácil de entender, incluso de visualizar por parte de la sociedad, pero el resultado está ahí. Si nosotros cogemos, yo invitaría bueno, pues a cualquier estudiante de facultades vinculadas con el mundo político o no, que cogiese todas las leyes que se hubiesen aprobado en el Congreso y ese texto compararlo con la misma ley cuando sale del Senado. Y se podrá percibir que en la práctica actualidad hay una mejora sustancial. Por lo tanto, estamos, como decía al principio, fortaleciendo la democracia. Luego, además, en el caso de España, es cierto que la Constitución le atribuye ese carácter o esa función de Cámara de Representación Territorial. Y también aquí yo tengo que decir dos cosas. La primera, que me parece estrictamente necesario. ¿Por qué razón? España es un país muy descentralizado, 17 autonomías, 2 ciudades autónomas, y en consecuencia creo que es necesario articular, y supongo que en la idea del legislador, del constituyente, estaba eso, ¿no? Articular una Cámara en donde se pueda dar ese debate territorial. Pues pensemos financiación autonómica, financiación local, competencias en materia de educación, en materia de sanidad. Es decir, que es necesario, como decía, todo ese debate territorial articularlo en la Cámara de Representación Territorial. Y la segunda cuestión es que, claro, la Constitución del 78 le da al Senado esa función, pero no es menos cierto que en ese momento, que la Constitución, insisto, reconocía esa pluralidad que supone un Estado autonómico como el nuestro, pero no se había desarrollado. Las autonomías no existían. Por lo tanto, ahí sí que tenemos quizá una asignatura pendiente o un trabajo que hacer, y en él estamos en este momento, de tratar de adecuar lo mejor posible el reglamento del Senado, el funcionamiento del Senado, para cumplir esa tarea. Es decir, que, en su opinión, el Senado sí que debería sufrir una reforma, y en ello se está, ¿no? En eso estamos, es decir, se ha creado una ponencia en febrero de este año que tiene como finalidad precisamente pues abordar la reforma del reglamento o aquellas reformas que el Senado necesita para precisamente adaptarlo y cumplir mejor todavía esos requerimientos que la Constitución le ha encomendado. Sobre todo, insisto, en lo que tiene que ver con la función de Cámara de Representación Territorial, por ese desfase temporal al que yo hacía referencia antes, ¿no? Y además esa ponencia tiene una característica que me parece que es también muy sustantiva, y es que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos presentes en la Cámara, incluidos los grupos nacionalistas. Entonces, estoy confiado que el trabajo que saldrá de ella pues será un trabajo importante y que permitirá, insisto, pues que el Senado cumpla todavía mejor esa función de representación territorial. Mientras me iba hablando usted de esta ponencia, que espero que en breve podamos conocer ya los resultados. Hemos terminado una parte y tenemos el encargo que nos han hecho tiene fecha fija, ¿no? ¿Ah, sí? Y por lo tanto tenemos que tener terminado, digamos, el documento de estudio, por así decirlo, antes de que finalice el primer periodo de sesiones del próximo año, es decir, antes de junio del 2013. O sea, que prontito. Y hemos entrado en un sitio espectacular. ¿Qué es esto? Pues esto es el despacho institucional del presidente del Senado. Es verdad que es un sitio espectacular, tanto por la antesala como luego el despacho en sí mismo, ¿no? En donde recoge pues toda una serie de personas que han asumido esa alta distinción, ¿no? de representar al Senado a lo largo de la historia, ¿no? Y que, ¿es aquí el lugar donde trabaja el presidente? No, por eso decía que hay un despacho, digamos, de institucional. Más de batalla. No tanto de batalla. Con ordenadores. Sí, efectivamente, con todo lo que hoy exige cualquier trabajo, como el que supone ser presidente de la Cámara Alta, ¿no? Pero no es menos cierto que, bueno, para determinados actos institucionales, determinadas visitas, pues este es el despacho en donde se les recibe. Que, o sea, como ¿qué tipo de actos se celebrarían aquí? Por poner un ejemplo, ¿algún tipo de reunión en particular? No, pero supongamos, por ejemplo, una visita de Sus Majestades los Reyes, pues se hace aquí, de jefes de Estado. Bueno, todo este tipo de acontecimientos suele haber una recepción aquí por parte del presidente, acompañado de toda la mesa y de los portavoces de los distintos grupos, ¿no? Qué maravilla trabajar en un edificio así todos los días, ¿no? Pues la verdad es que es agradable no solo por la riqueza histórica que recoge, por la riqueza arquitectónica que recoge, sino yo creo que fundamentalmente por lo que supone en cuanto a su función, a lo que hablábamos antes, ¿no? Que uno se siente
pues tremendamente reconfortado en el sentido de decir, hombre, a mí me han elegido durante una época de mi vida los españoles para que yo lo represente y defienda, pues en definitiva, los intereses a través de esta Cámara, en este caso, ¿no? ¿Podemos salir por allí o Sí, tenemos...? yo creo que sí, yo creo que Vamos sí. a intentarlo. Bueno, estamos ya hablando con José Miguel Camacho, nos vamos a despedir ya de José Manuel, muchísimas gracias, no sé ni con qué mano despedirme. Venga, Muchas gracias por atendernos, igualmente.